Muy buenos días para todos ustedes. Qué gusto nuevamente encontrarnos en este canal Encuentros con el Señor Dios habla hoy. Soy el pastor Alejandro Varela. Me da mucho gusto que usted me dé la oportunidad de llegar a su vida, a la de su familia, con la palabra de Dios. Porque sabe que lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, porque para eso nos creó, es que tengamos comunión con Él. Y en este día en particular, usted y yo podemos tener un encuentro con el Señor. Y el encuentro que Él quiere tener con nosotros es porque tiene algo que decirnos. Dios habla hoy. Y mire que en este domingo 31 de octubre, pues se celebra el Día de las Brujas, el Halloween. Y también mañana y pasado mañana, 1 y 2 de noviembre, se estará celebrando el Día de los Muertos. Me parece a mí que Dios tiene algo que decirnos acerca de eso. Porque curiosamente son dos tradiciones, una muy mexicana, otra norteamericana, que se practica en nuestro país. Y de pronto tenemos algunas dudas y algunos conflictos en nuestra mente. ¿Está bien que celebremos estas tradiciones? ¿Está mal que nos opongamos a estas tradiciones? Y creo que usted y yo podemos tener diferentes opiniones y podemos hablar de lo que pensamos cada uno de nosotros. Pero lo más importante, me parece a mí, es lo que Dios tiene que decirnos. Finalmente es el interés que tenemos, ¿no es cierto? Agradar a Dios. Y creo que Dios tiene palabra para nosotros acerca de estos asuntos, porque tienen que ver precisamente con lo que Él vino a destruir y con lo que Él vino a ofrecernos. Por eso el mensaje de este día se llama muerte y tinieblas o vida y luz. Escoge muerte y tinieblas o vida y luz. Escoge. Y creo que el desafío al final va a ser ese para usted y para mí. Pero necesitamos orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él abra nuestro corazón, que Él abra nuestro entendimiento, que usted y yo tengamos la capacidad de anular nuestros pensamientos y nuestras opiniones, que lo escuchemos a Él y que decidamos creerle y obedecerle. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das la vida en este domingo. Gracias porque podemos terminar un mes más de vida y porque podemos contar con tu dirección, con tu provisión y con tu amor. En este domingo anhelamos que tú nos hables tan directamente que podamos experimentar en verdad un encuentro personal contigo. Habla en nuestras vidas. Y Señor, permítenos entenderte y creerte, para que podamos vivir vidas que te agraden, y sobre todo que podamos vivir vidas que cumplan en nosotros tus propósitos, que es lo que más anhelamos cada uno de nosotros. Así que háblanos con el poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que está por celebrarse mañana y pasado mañana es el Día de los Muertos. Y creo que es importante que sepamos que el Día de los Muertos era una tradición que ya celebraban nuestros antepasados prehispánicos. Los habitantes de este país adoraban a los muertos, celebraban a los muertos y preparaban un montón de cosas para los muertos. Cuando llegaron los españoles a conquistar a nuestros antepasados, entonces ellos trajeron la religión católica y pensando en esa tradición de los muertos, se hizo una revoltura entre los conceptos que tenían nuestros antepasados en este país con las ideas de la religión católica que trajeron los españoles. Y de ahí surgió la celebración del Día de los Muertos. Así que realmente ya son muchos años que se celebra el Día de los Muertos en nuestro país. Pero la pregunta que necesitamos hacernos ¿es correcto que podamos celebrar el Día de los Muertos? ¿Qué significa o qué representa el Día de los Muertos? ¿Y qué es lo que Dios tiene que decirnos con respecto a esta celebración? Debo decir que a mí personalmente pensar en lo que implica o significa el Día de los Muertos es algo que me gustaría mucho que fuera verdad. ¿A usted no? ¿No le gustaría que de pronto todos nuestros antepasados, todos los seres amados que hemos perdido, tuvieran la oportunidad un día de venir a encontrarse de nuevo con nosotros? Eso es una idea muy bonita, me parece a mí. Es una idea muy romántica. De hecho, si usted vio esa película de Walt Disney que se llama Coco y una película mexicana que se llama precisamente El Día de los Muertos, nos lo pintan de una manera muy romántica. ¿Quién no quisiera esa oportunidad? Sin embargo, por más romántico y por más que sea una bonita idea, lo que realmente necesitamos entender es la verdad. ¿Qué es realmente lo que la Biblia dice, lo que Dios nos habla acerca de los muertos? Y mire, déjeme leerle en la Biblia, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, versículos del 4 al 6, lo que el Señor nos dice. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir,
Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esta es la verdad que nos marca Dios a través de su palabra. Los que han muerto, ya murieron. Nada saben. Todo lo que eran, todo lo que experimentaron, todo lo que vivieron, incluyendo sus emociones, ya no existen. Ya no están con nosotros, porque ellos murieron. La palabra del Señor también nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Morir y después encontrarnos con Dios, enfrentarnos a nuestro Dios. Eso es lo que sucede después de que morimos o de que mueren aquellos que ya han fallecido. Hay más palabra de Dios. Mire lo que nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano por hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Esa es la verdad. Cuando morimos, todo lo que existía para nosotros en este planeta deja de existir. Lo que éramos nosotros para este planeta ya no lo somos. Nuestra memoria, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras experiencias ya no están con nosotros. Pero sí tenemos que saber que después de morir, vamos a un lugar. Y es aquí donde quiero mostrarle este pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 22 al 31. Dice aquí la Escritura: Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Miren esta hermosa historia que nos cuenta nuestro Señor. Hay algunas ideas, algunos principios, algunas verdades muy importantes acerca de la muerte que deberíamos entender cuando estamos hablando de la celebración del Día de los Muertos. Mire, la primera: cuando morimos, cuando una persona muere en este mundo, inmediatamente pasa al lugar donde pasará la eternidad. En este pasaje encontramos a estos 2 hombres, un hombre rico y el mendigo llamado Lázaro. La Biblia nos muestra que ellos murieron y que inmediatamente después de morir abrieron sus ojos en el lugar donde iban a pasar su eternidad. Se menciona que este mendigo Lázaro abre sus ojos y se encuentra en el paraíso, con el padre Abraham. Pero nos habla también del hombre rico, que abre sus ojos y está en un lugar de tormento, en ese lugar en el que la Biblia llama el infierno, el cielo y el infierno. Todos aquellos que han muerto y que vivieron en este planeta, en cuanto murieron, comenzaron a pasar su eternidad en el lugar al que van a dirigirse, ya sea el cielo o el infierno. Tenemos el caso del ladrón en la cruz también, tal vez usted lo recordará. Él estaba muriendo en la cruz junto con Jesucristo y él creyó en Cristo en ese momento. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese mismo día, en cuanto murieran, estarían en el paraíso. Los muertos, cuando mueren, dejan de estar en este planeta e inmediatamente van al lugar donde pasarán la eternidad. Otra de las cosas que encontramos en el pasaje es que después de morir nadie puede salir del lugar a donde se fue. Nadie puede salir.
Aquí este hombre rico estaba pidiendo que Lázaro saliera del cielo y viniera al infierno para refrescarle, aunque sea un poco, la lengua en medio del tormento que estaba viviendo. Y Abraham le dijo que no era posible. Nadie puede salir del cielo al cielo. Pero después le dice, bueno, entonces que vaya alguien del cielo y que regrese a la tierra para hablarle a su familia, a mi familia, dijo el hombre rico. Pero Abraham le dijo otra vez otra gran verdad. No es posible que suceda eso. En la tierra tienen quien les advierta de la eternidad. A la palabra de Dios. Él hace mención a Moisés y a los profetas. Dice, óiganlos. Porque nadie puede venir de entre los muertos y regresar a la tierra a decirnos lo que está sucediendo en esos otros lugares. O que existe en esos otros lugares. Porque lo que Dios quiere que sepamos, aquí lo tenemos ya. Nadie puede salir del infierno. Nadie puede salir del cielo. O en otras palabras, a lo que atañe a nuestro tema, nadie puede volver de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció de esa manera. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Entonces, nadie puede regresar al mundo de los vivos. Nadie. Ahora pensemos de nuevo en la celebración del Día de los Muertos. Lo que se nos hace creer a través de esta tradición y a través de esta idea es que los muertos tienen oportunidad de regresar al mundo de los vivos, que pueden venir y disfrutar y oler y comer del alimento que se les prepara en las ofrendas, que pueden venir y disfrutar de un momento de compañerismo con los que seguimos vivos. Y mire que la Biblia nos está mostrando que eso no es posible. Después de que morimos, ya no podemos regresar a este mundo de los muertos. Después de que morimos, vamos al lugar donde pasaremos la eternidad. Y después de que morimos, nadie puede salir de esos lugares a los que hayamos ido. Nadie. Por lo tanto, es imposible que esta celebración, que esta tradición que muchos todavía disfrutan y celebran, pueda ser verdad. Porque no pueden regresar los muertos al mundo de los vivos. Definitivamente nadie puede levantarse de la tumba para volver con sus familiares, para volver con sus amigos, como quisiéramos creer. No es posible. Definitivamente no. Los muertos, todos los que han muerto, no pueden regresar nunca a esta vida. Y no tendrán parte en lo que se hace debajo del sol, como dice Eclesiastés. Después de la muerte, solo queda el juicio, que es lo que nos dice el Señor ahí a través de la carta de los Hebreos. Las almas de nuestros difuntos, las almas de aquellos que amamos y que han muerto, ya no pueden regresar a esta vida. Esa es una idea errónea. Y es falso pensar que en el 1 y 2 de noviembre ellos puedan regresar a disfrutar de lo que les da, de lo que les ofrecemos, o que puedan venir a llevarse las ofrendas que le presentamos. Eso no es posible. Y por más bonita que sea esa tradición, y por más romántica que nos parezca la idea de que los nuestros vuelvan a disfrutar de un tiempo con nosotros, no es verdad. No es cierto. Y sería un engaño para nosotros creer que eso es una verdad. Y sería un engaño para nuestros hijos transmitirles eso que no es una verdad. Por eso permítame en este punto responder a 3 preguntas importantes sobre el Día de los Muertos, para que usted determine en este punto si usted va a decidir seguir creyendo y disfrutando de una tradición tal vez bonita y romántica, o si va a aceptar la verdad de Dios y va a enfocarse en la vida, dejar la muerte en el lugar que tiene y vivir la vida que Dios aún nos ofrece a los que estamos aún en este planeta. Primera pregunta: ¿debemos tener un día especial para los muertos? ¿Debemos tener en este momento, en este tiempo que vivimos, un día especial para los muertos? Bueno, debo decirle que en la palabra de Dios no encontramos nada al respecto de la celebración de un día para nuestros muertos. Dios definitivamente no enseña que debamos celebrar a nuestros muertos. En ninguna parte de la Biblia no existe un día, no existe una fiesta que Dios nos haya mostrado en la Biblia que sea dedicada a nuestros muertos. Y mire que Dios es un Dios de fiestas, es un Dios de celebraciones, pero nunca nos dijo que tomáramos un día para disfrutar o para celebrar a nuestros muertos. Aunque debo decir que esto que no aparezca en la Biblia no significa que no recordemos o que no podamos tener un tiempo en nuestra vida para tener gratos recuerdos de aquellos que ya nos han dejado aquí. Por eso se realizan esas celebraciones en memoria de,
porque podemos recordarlos, podemos hablar de ellos, podemos hablar de la gratitud, de cómo los disfrutamos en vida, pero definitivamente nunca regresarán y no estamos dispuestos a hacer algo que Dios no nos manda, celebrar a nuestros muertos. Y celebrar un día creyendo que regresan es algo que la Biblia no nos menciona. Podemos recordar a nuestros muertos con gratitud por todo lo que significaron en nuestra vida. Eso no está prohibido. Incluso podemos darnos el consuelo de visitar ocasionalmente el lugar donde están sus restos o de recordarlos si es que fueron incinerados y tener ahí las cenizas, pero solo como un recuerdo. Definitivamente hablar con esas cenizas o hablar con una tumba no hace verdad que ellos estén ahí, porque los nuestros ya no están entre nosotros. Murieron y se fueron cada uno al lugar donde pasará la eternidad. Entonces, no debemos escoger un día para celebrar y tener un encuentro con nuestros muertos, porque definitivamente no puede ser. Siguiente pregunta, pregunta número 2. ¿Podemos ofrecer una ofrenda para nuestros muertos? ¿Podemos ofrecer una ofrenda para nuestros muertos o preparar una ofrenda para nuestros muertos? Bueno, definitivamente no. Y mire, la primera razón para no hacerlo es que ellos no pueden regresar de la muerte. Definitivamente no pueden venir y regresar a tomar la ofrenda que les presentemos o a comerse el alimento que les preparamos. Es un error pensar que eso pudiera suceder. Pero todavía más importante, a Dios no le agrada que ofrezcamos cosas a los muertos. A Dios no le agrada. Mire lo que dice el Señor ahí en Deuteronomio 26:14. Dice el pasaje: no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Aquí el escritor está hablando de que él no había pecado en contra de Dios en ninguno de estos aspectos, y dice claramente: no he ofrecido de lo que yo he recibido nada a los muertos, en obediencia a lo que tú, Dios, me has dicho. A Dios no le agrada que le ofrezcamos cosas a los muertos. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe que los muertos no pueden recibir nada de nosotros, porque ya no están con nosotros. Ahora, a Dios tampoco le agrada que tratemos de tener contacto con los muertos. Mire lo que dice en Deuteronomio 18, versículo del 10 al 12. Aquí nos dice el Señor en su palabra: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Se da cuenta? Consultar a los muertos es abominación delante de nuestro Dios. Es pecado. ¿Por qué? Porque es una mentira. Y nuestro Dios es un Dios de verdad. Nosotros no podemos ofrecerle nada a nuestros muertos porque ellos no vendrán a recogerlo. Nosotros no podemos hacer contacto con nuestros muertos porque es imposible hacer contacto con nuestros muertos. Ellos ya no están con nosotros. Por eso el Señor es bien categórico cuando dice: tampoco invocarás a los muertos, porque esto es abominación al Señor tu Dios. A Dios no le agrada. Es por eso que no podemos ofrecer ofrenda a los muertos ni pedirles que vengan a recoger esa ofrenda. Pero hay una tercera pregunta acerca del Día de los Muertos que quiero compartir con usted en este día. ¿Podemos hacer esto solo como tradición? ¿Podemos celebrar el Día de los Muertos solo como tradición? Mire, yo debo decir aquí que guardar las tradiciones de un país es algo muy bueno. Es bueno, los países nos distinguimos por nuestras tradiciones. ¿Por qué? Porque nos da identidad nacional y nos recuerda que somos y seguimos siendo mexicanos. Las tradiciones son buenas, pero hay un gran pero aquí. Debemos tener mucho cuidado de no hacer algo que ofenda o que desagrade o que vaya en contra de la voluntad de Dios. Porque actuar contra la palabra de Dios, hacer cualquier cosa que la palabra de Dios reprueba, es pecar contra Dios. En eso tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Jesús vino a este mundo, Él también encontró a una sociedad que estaba viviendo llena de tradiciones.
muchas tradiciones que muchas veces iban en contra de la voluntad de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo confrontó a esas personas, especialmente a los religiosos, enseñándoles que es más importante obedecer la palabra de Dios que seguir o guardar las tradiciones humanas. ¿Lo recuerda? Permítame leerle en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando en vano, como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. En el mismo capítulo 7 de Marcos, en el versículo 13, dice: invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. Es que eso es lo que sucede muchas veces. Invalidamos lo que Dios nos ha mandado. Invalidamos la palabra de Dios por guardar nuestras tradiciones. Entonces, las tradiciones son importantes, pero nunca más importantes que la palabra de Dios. Nunca más importantes que lo que Dios manda, pues finalmente es ante Dios ante quien tendremos que dar cuenta de nuestras vidas y de lo que hemos hecho durante nuestra vida. Yo no sé si esas 3 preguntas son importantes para usted, pero definitivamente en tiempos como este, usted y yo tenemos que pensar qué es lo que vamos a escoger, qué es lo que vamos a elegir. ¿La muerte o la vida? ¿Celebramos a los muertos o celebramos la vida? ¿Le hacemos fiesta a los muertos o nos gozamos en la vida que el Señor nos da? ¿La muerte o la vida? Esta celebración del Día de los Muertos parece muy inocente, parece muy inofensiva, pero es pecar contra Dios. Es anular la palabra de Dios y vivir una tradición que nos hace pecar contra Dios. Nuestros muertos ya no están con nosotros. Nuestros muertos no pueden volver a nosotros, ni siquiera un solo día, ni siquiera una hora, ni siquiera un minuto. Entonces, ¿por qué celebrar el Día de los Muertos? ¿Por qué transmitir esta enseñanza de generación en generación? ¿Por qué transmitimos a nuestros hijos una mentira que puede dañarles en su eternidad? Es su decisión. Usted elegirá lo que hará con esta tradición y con lo que Dios nos dice en su palabra. Ahora permítame hablarle de la otra disyuntiva que estamos enfrentando en este domingo: las tinieblas o la luz. Porque en un día como este, 31 de octubre, se celebra el Halloween. Y el Halloween es una fiesta que viene de Europa también de hace muchos siglos y se convirtió en una tradición que nosotros los mexicanos hemos adoptado de Estados Unidos, especialmente el área norte de nuestro país. Pero ¿qué es el Halloween? ¿Es realmente correcto que estemos celebrando el Halloween? ¿Es tan inofensivo como algunos piensan? ¿Es tan inocente que pudiéramos celebrarlo sin temor de que podamos estar pecando contra Dios u ofendiendo a Dios? Porque algunas personas así lo ven, como algo muy inocente, como algo muy inofensivo. Hay otras personas que satanizan por completo el Halloween, ¿no es cierto? Que es adorar a Satanás, es que es celebrar a los demonios. Pero creo que así como con el Día de los Muertos, lo más importante no es lo que pensamos o lo que opinamos ninguno de nosotros. Lo más importante es lo que Dios nos dice acerca de este tema. Quiero invitarle para que vayamos a la palabra de Dios. En el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, voy a leer del versículo 6 al versículo 14. Dice la palabra del Señor: nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Mire, hay algunas cosas que vale la pena que podamos discernir de lo que Dios nos habla hoy acerca de este asunto de la luz y las tinieblas, porque son lo que podemos aplicar a esta celebración del Halloween o Noche de Brujas. En primer lugar, dice el Señor que nadie los engaña, así lo dice el versículo 6. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Mire, al Halloween también se le llama Noche de Brujas, ¿no es cierto? Y definitivamente el Halloween es una fiesta que se distingue por los disfraces, los dulces, lo oculto, lo sobrenatural, y se adorna con temas oscuros, con temas diabólicos y temas sobrenaturales. Así que no nos engañemos. Tenemos que ser sinceros al preguntarnos, ¿agradará a Dios que participemos de una celebración como esta? Que está fundamentada, que está adornada y que está simbolizada por cosas que van en contra de quién es Dios y de lo que tiene preparado para nosotros como su creación máxima. ¿Agradará a Dios? Por eso dice el Señor, no se dejen engañar, que nadie los engañe. Y mire, ni siquiera debemos engañarnos nosotros a nosotros mismos. ¿Puede Dios aprobar y disfrutar con su pueblo de una celebración a los demonios, a las tinieblas, a lo oscuro? Yo creo que no. Yo sé que no. Otra enseñanza en este pasaje, número 2, dice el Señor, no sean partícipes de esto. Recuerden quiénes son. Dice el versículo 7, no sean partícipes con ellos. Y luego nos recuerda quiénes somos en el versículo 8. Dice, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y luego viene la exhortación directa, anden como hijos de luz. Entonces, no debemos olvidar quiénes somos, y menos en fechas como la de hoy, y en celebraciones como la que hoy se celebra en la noche de brujas, la noche de los demonios, la noche de los espantos. Nosotros ya no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Si participamos en el Halloween, ¿de qué estamos participando? Mire, sin importar cómo sea comercializada la fiesta de Halloween, lo cierto es que tiene completamente orígenes oscuros y diabólicos. Si yo pudiera hablarle de los orígenes y de los simbolismos de cada cosa, pero me parece que no tiene caso, porque no es específicamente el simbolismo o cómo surgió lo que debería impedirnos que la celebráramos. Lo que debería impedirnos celebrar fiestas como esa es quién es Dios y quiénes somos nosotros por la gracia de Dios. Ya no somos tinieblas, somos hijos de luz, somos de la luz. Andemos como hijos de luz. La vida en Jesucristo se basa en el triunfo de la vida sobre la muerte. La vida en Cristo se basa en el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Así que no podemos encontrar en la palabra de Dios ningún mensaje, ningún pasaje que hable sobre la muerte, el diablo, los hechiceros, los demonios y la oscuridad en forma positiva. ¿O sí? ¿Hay algún pasaje en donde Dios nos hable de estos asuntos como algo que Él permite, que a Él le agrada o algo que debamos disfrutar o participar nosotros? Definitivamente no. Ni uno solo. El Halloween no es solo una fiesta donde los niños se disfrazan y piden dulces. No es así de inocente, no es así de sencillo. El Halloween no solamente es una fiesta donde se colocan calabazas en los jardines y se cuelgan fantasmas en los techos de nuestras casas. No es así de sencillo, no es así de simple. Las cosas deben verse desde sus raíces. Y créame, el Halloween completamente tiene raíces en lo oculto, en lo demoníaco y en lo oscuro. El Halloween es una fiesta de las tinieblas. El Halloween no tiene buenas raíces. ¿Por qué aquellos que amamos y tememos a Dios, aquellos que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, celebraríamos una fiesta como esta? Y le induciríamos a nuestros hijos para que participen de fiestas como esta. Mire, tan inocente como pueda parecerle a algunas personas, el Halloween no es algo que debamos tomar a la ligera. Definitivamente no. No es algo para que lo tomemos a la ligera. Por eso el Señor nos dice lo que dice aquí del versículo 8 al 11 en Efesios capítulo 5. Él nos dice claramente, en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.
anden como hijos de luz. Y dice el versículo 11, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien repréndanlas. Y luego dice el versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en lo oscuro, en secreto. Y así es la celebración del Halloween, ¿no es cierto? Recordemos, ya no somos tinieblas, ahora somos luz en el Señor. Debemos andar como hijos de luz, andar de esa manera. Y dice el versículo 9, el versículo 10, que debemos estar comprobando lo que es agradable al Señor. Seamos sinceros, ¿pensamos que el Halloween es para celebrarlo como hijos de luz? ¿Pensamos que el Halloween es algo que agrade a Dios? ¿Pensamos que celebrar el Halloween es andar como hijos de luz? El Señor dice claramente, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Y mire que me agrada que el Señor lo diga de esta manera, porque el debate no es si es malo o es bueno. El Señor dice que no participemos porque son obras infructuosas. ¿Sabe qué significa eso? Que no dan fruto, o sea, no tienen nada bueno. No dejan nada positivo en nuestras vidas, no dejan nada positivo en nuestra familia, no dejan nada positivo en nuestra sociedad. Al contrario, solo nos alimenta el morbo por lo oscuro, por lo tenebroso, por lo diabólico. Cosas que dice el Señor, debería darnos vergüenza aún hablar de esas cosas. Y queremos hacerle una fiesta y queremos celebrarlo, tengamos mucho cuidado, porque nuestro Dios es luz. ¿Verdad? Es cierto. La Biblia no menciona el Halloween. No dice que sea bueno o que sea malo. Sin embargo, sí podemos encontrar en la palabra de Dios, sí podemos escuchar lo que Dios nos habla hoy en su palabra sobre algunos principios con los cuales podemos saber lo que Dios espera de nosotros en fiestas como el Halloween y en otros asuntos que tienen que ver con lo oscuro y con las tinieblas. Y déjeme darle al menos 4. Primer principio que nos debe ayudar. Jesús es vida y nos da vida, no muerte. Es una gran verdad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo estas palabras. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la vida. Él es vida. Él no es muerte. En Juan 10:10, también palabras de Jesús. Él dijo, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué vino a darnos Jesús? ¿Muerte o vida? Vida. Y vida en abundancia. Tenemos que tener conciencia como hijos de Dios, como hijos de luz, que Jesús dio su vida para darnos vida en abundancia a cada uno de nosotros. Él venció a la muerte. Él disipó las tinieblas. Él venció a todas las potestades malignas y satánicas cuando murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, quienes hemos recibido esta bendición, deberíamos celebrar la vida y la luz, no la muerte y las tinieblas. ¿No le parece? Segundo principio, servimos a un Dios de luz, no de tinieblas. Servimos a un Dios de luz, no de tinieblas. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, palabras de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versos 5 y 6, también él nos dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Más claro? Creo que Dios es muy claro cuando nos habla de la luz y las tinieblas. ¿Qué es lo que escogemos? Nuestro Dios es luz. Nuestro Dios no se junta con las tinieblas. No se junta y no puede unirse a las tinieblas. De hecho, nuestro Dios que es luz, vence y destruye las tinieblas. Eso es lo que vino a hacer a través de Jesucristo. Y a usted y a mí, si hemos creído en Él, nos ha hecho hijos de luz.
Y dice que usted y yo también somos la luz del mundo. Y que nadie toma una lámpara y la coloca debajo de un mueble, sino que la pone en la parte más alta para que alumbre. Y dice en Mateo 5:16, así alumbre su luz delante de los hombres para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Somos luz. Dios es luz. Servimos a un Dios de luz. No podemos participar de las obras de las tinieblas, como el Halloween. Tercer principio. Nosotros deseamos agradar a Dios y obedecerlo. Ese es el anhelo de un verdadero cristiano. Agradar a Dios y obedecerlo. Aquí en Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11, ya lo leí, y dice, comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Comprobando lo que es agradable al Señor y no participen en las obras sin fruto de las tinieblas. Mire, es cierto, vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Jesús lo dijo claramente. Por lo tanto, nuestro anhelo y nuestra razón de vivir es agradar al Señor nuestro Dios en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y es por eso que aquellos que hemos creído en Jesucristo nos apartamos de tantas cosas de este mundo. Rechazamos tantas cosas de este mundo. Le decimos no a muchas cosas y quitamos de nuestras vidas todo aquello que sea oculto, oscuro y vergonzoso. Nos apartamos de las obras de las tinieblas y andamos como hijos de luz. Por eso, obedecemos lo que el Señor nos manda a través de su palabra. Aunque no parezca que tenga nada de malo, aunque parezca que hace algo muy inocente. Por eso, nosotros los que creemos en el Señor decimos no a aquellas cosas que Él nos dice que le digamos no. ¿Por qué? Porque deseamos agradarle y porque deseamos obedecerle. ¿Usted es parte de ese tipo de personas? Hijos de luz que por amor a su Padre, por agradarlo a Él y obedecerlo, le dicen no a aquellas cosas que aparentemente no tienen nada de malo, pero que sabemos que a Él no le agradan. Y el último y cuarto principio. No podemos participar de los dos reinos al mismo tiempo. No podemos participar del reino de Dios y del reino de Satanás. No podemos participar del reino de la luz y del reino de las tinieblas. O somos o no somos. Ese es el dilema. O somos o no somos. ¿Somos de la luz o somos de las tinieblas? El mal no puede hacer alianza con el bien. Por lo tanto, no podemos participar de una celebración o de obras que se realicen en pro de las tinieblas. Déjeme leerle lo que dice 2 Corintios capítulo 6 versículos del 14 al 16. Dice la palabra de Dios. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual dice, salgan de en medio de ellos, dice el Señor, porque ustedes son el templo del Dios viviente. No hay compañerismo. No se puede compaginar la luz y las tinieblas. No pueden estar de acuerdo Dios o Jesús y el diablo. No puede un cristiano, no puede una creyente participar del Halloween, porque es querer mezclar la luz con las tinieblas. Podemos aceptar estos principios de la palabra de Dios para reconocer que el Halloween por ningún motivo puede llegar a ser una bendición para nuestras vidas o para nuestras familias. Permítame concluir con algo muy importante. No olvidemos quiénes somos. No olvidemos quiénes somos. El Señor nos dice en Filipenses 2, 15 y 16, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. En medio de una generación llena de oscuridad y de tinieblas, usted y yo, como hijos e hijas de Dios, resplandecemos. No dice resplandecerán, habla en presente. Resplandecen como luminares en el mundo. Hijos de Dios sin mancha, irreprensibles y sencillos. No olvidemos quiénes somos. En segundo lugar, no olvidemos el tiempo que nos toca vivir. Dice en Romanos 13, 11 al 14,
Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Lo capta? Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Este es el tiempo que nos toca vivir, el tiempo de levantarnos y desechar las obras de las tinieblas, y en lugar de ponernos un disfraz de demonio, de bruja, de fantasma, o de superhéroe, o de lo que sea, que nos vistamos del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Es hora de levantarnos del sueño. Y en tercer lugar, tomemos una decisión. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, del 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escuche, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Así que llegamos al punto importante, al desafío para usted y para mí. ¿Cuál es el desafío? ¿Muerte o vida? ¿Tinieblas o luz? Escoja. Escoja. ¿Muerte y tinieblas o vida y luz? No podemos tener ambas cosas, no podemos caminar en ambos reinos, no podemos participar de las celebraciones a las dos cosas. Debemos tomar una decisión, debemos elegir. No se pueden las dos cosas. Ahora, mire palabras de Jesús, Juan 5:24. Jesús dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte no la celebramos, la vida sí. Y palabras de Jesús en Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia con los santificados. Que nos convirtamos de las tinieblas a la luz. Pasar de muerte a vida. Convertirnos de las tinieblas a la luz. Entonces este es el dilema, esta es la disyuntiva. ¿Muerte y tinieblas o vida y luz? Escoge. Escoja en qué vivirá, cómo vivirá y qué celebrará. ¿La muerte y las tinieblas o la vida y la luz? Tome hoy una decisión. El Señor Jesucristo ha venido para pasarle de muerte a vida. Ha venido para convertirle de las tinieblas a la luz. Para eso murió. Pero usted tiene que entregar su vida a Él. Tiene que rendirle su vida completa a Él, recibiéndolo como Señor y Salvador. Cree en Jesucristo. Arrepiéntase de su vida pasada. Deje de andar en las tinieblas. Venga a la luz del Señor. Y recuerde que lo que hace que la gente permanezca condenada es que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué ama más usted? ¿Las tinieblas o la luz? ¿La muerte o la vida? ¿Qué escoge hoy? Escoja a Jesús, que es luz y vida. Déjeme orar por usted. Padre, gracias por esta oportunidad de compartir estos asuntos importantes. Sé, mi Señor, que son temas polémicos. Sé, Señor, que son situaciones que de pronto nos hacen dudar y nos hacen participar de cosas que no te agradan y te ofenden. Perdónanos. Y en este día, Señor, ruego por los que están escuchando este mensaje. Si hay alguien que está reconociendo su condición, si ha continuado en las tinieblas, si aún está celebrando y viviendo en la muerte, por favor, hoy conviértele, ilumínale, atráele hacia ti y que su corazón esté decidido a tomar la decisión correcta, que elija la vida y la luz en Cristo Jesús. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Cristo. Siga orando y tome una decisión. No puede dejarlo para después. Este es el día en el que usted puede convertirse de las tinieblas a la luz y pasar de muerte a vida. Ríndale su vida a Jesucristo. No lo dude más. Soy el pastor Alejandro Varela.
Le agradezco a Dios la oportunidad de compartir con usted y ojalá, aprovechando estos días, usted comparta este tema, comparte este mensaje con algunos amigos y conocidos. Todos necesitamos saber la verdad acerca del Día de los Muertos y del Halloween, ¿no le parece? Y si Dios lo permite, espero que nos podamos ver nuevamente el próximo domingo, ya en el mes de noviembre, para seguir teniendo encuentros con el Señor en el que Él nos hable hoy. Que el Señor le bendiga.